Desde muy temprano, incluso antes de que aprendieras a ponerle palabras a tus emociones, ya estaba ahí. No como una idea clara, sino como una sensación difusa, un peso silencioso en el pecho. Estabas rodeado de personas que compartían tu apellido, tus rasgos físicos, tu historia, y aún así, algo no encajaba. Era como si hubieras llegado tarde a una reunión que llevaba siglos en marcha, o como si todos conocieran un idioma secreto que tú nunca aprendiste. El eco de no pertenecer no grita, no se manifiesta con violencia, susurra. Se infiltra en los gestos cotidianos, en las miradas que no sabes interpretar, en los silencios que duran demasiado. Aparece cuando observas a tu familia reír unida, y tú sonríes por inercia, pero por dentro te sientes un visitante, alguien de paso. Nadie lo nota, nadie lo pregunta, y tú tampoco sabes explicarlo. Muchas personas intentan ignorar esta sensación durante años. Se convencen de que es ingratitud, de que es rebeldía, de que es una fase, pero el eco persiste. Vuelve en la adolescencia, cuando comienzas a preguntarte quién eres realmente. Vuelve en la adultez, cuando descubres que, a pesar de haber cumplido con todo lo esperado, sigues sintiéndote fuera de lugar, como si tu vida estuviera construida sobre un guión que no escribiste. Psicológicamente, esta experiencia ha sido descrita como una forma profunda de extrañamiento. No se trata solo de conflictos familiares o diferencias de personalidad. Es una sensación de desconexión identitaria, una ruptura silenciosa entre lo que eres por dentro y el entorno que te formó. Estudios sobre pertenencia emocional señalan que cuando una persona no logra verse reflejada en su núcleo familiar, puede desarrollar una percepción interna de no origen, como si su raíz estuviera en otro sitio, aún desconocido. Pero hay algo más inquietante que la psicología apenas roza, y que muchas tradiciones antiguas sí se atrevieron a nombrar. Desde tiempos remotos, distintas culturas han sostenido que el ser humano no nace únicamente de la carne, sino también de una memoria invisible. Para estas visiones, el alma no llega vacía al mundo, llega cargada de experiencias, aprendizajes y vínculos que no siempre coinciden con la familia en la que encarna. Y cuando esa discrepancia es muy grande, el espíritu lo siente, lo recuerda, lo sufre. Tal vez por eso, desde niño, sentías que tus intereses no coincidían con los de tu familia, que tus preguntas eran más profundas, más incómodas. Tal vez por eso te sentías atraído por temas que nadie más parecía comprender: el universo, la muerte, el sentido de la vida, lo invisible. Mientras otros se sentían seguros dentro de las tradiciones familiares, tú sentías una inquietud constante, como si algo te llamara desde lejos. Ese llamado no siempre es amable. A veces se manifiesta como tristeza sin causa aparente, o como una melancolía que aparece incluso en los momentos felices. Hay quienes describen esta sensación como nostalgia de algo que nunca vivieron conscientemente, nostalgia de un hogar que no saben ubicar en ningún lugar del mapa. En algunas corrientes espirituales, este sentimiento es interpretado como una señal de desalineación entre el origen del alma y el entorno de encarnación. No porque la familia sea incorrecta o mala, sino porque cumple una función distinta: provocar el despertar, ser el escenario del conflicto interno que empuja al alma a recordarse a sí misma. El eco de no pertenecer suele intensificarse en momentos clave de la vida, durante crisis personales, pérdidas, rupturas o cambios profundos. Es en esos momentos cuando la sensación emerge con más fuerza, casi como un recordatorio incómodo. Este no es todo tu origen. Y aunque la mente racional intente acallarlo, el cuerpo lo siente. El cuerpo siempre lo siente primero. Se manifiesta como una tensión constante, como una sensación de estar actuando un papel, como el cansancio inexplicable después de reuniones familiares, como el alivio silencioso cuando te alejas aunque luego aparezca la culpa. Porque, ¿cómo explicar que amas a tu familia, pero no te sientes parte de ella? Muchas personas cargan con esta culpa durante toda su vida. Se obligan a encajar, a adaptarse, a silenciar su diferencia. Pero el eco no desaparece.
solo se vuelve más profundo, más oscuro, más insistente. Las antiguas tradiciones espirituales advertían sobre esto. Decían que cuando un alma ignora su verdadera naturaleza, comienza a fragmentarse. Vive dividida entre lo que es y lo que se espera que sea. Y esa división genera miedo. Un miedo antiguo, casi primitivo. El miedo a estar solo en el mundo, sin tribu, sin origen claro. En tiempos ancestrales no pertenecer significaba morir. Ser expulsado del clan era una sentencia. Quizás por eso este sentimiento provoca tanta angustia, incluso hoy. No es solo emocional. Es biológico, es espiritual, es un recuerdo grabado en lo más profundo de nuestra existencia. Pero lo más inquietante es que muchas personas que sienten esta desconexión familiar también comparten otros rasgos, una sensibilidad extrema, una empatía profunda, una percepción intensa del sufrimiento ajeno, como si cargaran con una conciencia más amplia, difícil de sostener en estructuras familiares rígidas o inconscientes. Desde esta perspectiva, la familia no sería el origen último, sino el umbral, el primer espejo, el lugar donde el alma comienza a preguntarse quién es realmente, y cuando ese espejo no refleja lo que el alma recuerda ser, surge el conflicto o surge el eco. Este eco no busca destruir, busca revelar, pero antes de hacerlo, sacude, desestabiliza, provoca noches de insomnio, pensamientos repetitivos, preguntas sin respuesta, porque aceptar que no perteneces del todo es aterrador, implica soltar certezas, implica mirar más allá de la historia conocida. Y aún así, hay algo extrañamente familiar en esa sensación, como si en el fondo ya supieras la verdad, pero no estuvieras listo para nombrarla, como si una parte de ti recordara un origen más antiguo, más vasto, más libre, y otra parte se resistiera por miedo a lo desconocido. El eco inquietante de no pertenecer no es un error del alma. Es una señal, una vibración persistente que anuncia que hay capas de tu identidad que aún no han sido exploradas, que tu historia no comienza ni termina en el árbol genealógico que conoces, que hay memorias, símbolos y verdades que duermen en lo profundo, esperando ser despertadas. Y mientras ese eco siga resonando, mientras la sensación no desaparezca, algo dentro de ti continuará observando, preguntando, buscando. No con prisa, no con claridad, sino con la intensidad silenciosa de quien sabe, aunque no lo recuerde todo, que su origen es más complejo de lo que le contaron. ¿Qué si tu espíritu viene de otro lugar? Hay una pregunta que aparece solo cuando el silencio es profundo y la noche parece más larga de lo normal. No surge de la curiosidad, sino del vértigo. No nace en la mente, sino en una zona más antigua, más primitiva del ser. Una pregunta que, cuando se formula por primera vez, provoca un estremecimiento difícil de explicar. ¿Y si mi espíritu no es de aquí? No se trata de una idea romántica ni de una fantasía reconfortante. Al contrario, es una sospecha inquietante, casi perturbadora, porque pone en duda todo lo que creías sólido, tu origen, tu identidad, tu lugar en el mundo. Esta pregunta suele surgir en quienes han sentido, desde siempre, que su existencia está desfasada, como si hubieran llegado a este mundo con un mapa interno que no coincide con el territorio que pisan. Desde la infancia, estas personas suelen experimentar una sensación de observación constante. No viven completamente inmersas en la experiencia, sino ligeramente desplazadas, como testigos de una realidad que no terminan de sentir propia. Escuchan, aprenden, se adaptan, pero algo en su interior permanece alerta, como si esperara una señal que nunca llega. En muchas tradiciones espirituales antiguas, se hablaba de almas viajeras, almas que no pertenecían a un solo linaje, a una sola tierra o a una sola historia. Se creía que estas almas descendían a ciertos entornos familiares no para encajar, sino para generar transformación. Su presencia desestabilizaba estructuras, cuestionaba creencias, removía verdades heredadas. No eran comprendidas fácilmente, y por eso, casi siempre, crecían sintiéndose solas,
incluso rodeadas de gente. Estas almas, según dichos relatos, conservaban fragmentos de memoria espiritual. No recuerdos claros, sino impresiones. Una nostalgia sin rostro. Una sensación de pérdida que no corresponde a ninguna experiencia de esta vida. Un anhelo constante por algo que no saben nombrar, pero que sienten como propio. Tal vez por eso, desde muy joven, sentías que tu familia funcionaba bajo códigos que no lograbas internalizar, valores que aceptabas por obligación, tradiciones que repetías sin comprender, roles que desempeñabas sin sentir los tuyos. Y aunque intentaras explicarlo, las palabras nunca eran suficientes. ¿Cómo decir que amas a tu familia, pero que algo esencial dentro de ti no se reconoce en ella? Desde una mirada espiritual, esta disonancia no sería un error, sino una consecuencia natural de un origen distinto. No necesariamente un origen superior, sino diferente. Un espíritu con otra frecuencia, otro ritmo, otra historia vibratoria. Cuando un alma así encarna en un entorno que no resuena con su esencia, la fricción es inevitable. Esa fricción se manifiesta como incomodidad, como hipersensibilidad emocional, como una percepción más aguda del dolor, la injusticia o la falsedad. Muchas personas que sienten que no pertenecen a su familia también reportan una profunda dificultad para tolerar la violencia emocional, la hipocresía o las normas rígidas. No porque sean débiles, sino porque su espíritu no fue diseñado para adaptarse sin cuestionar. Existen corrientes espirituales contemporáneas que hablan de almas antiguas y almas nuevas. Las primeras, cargadas de experiencias acumuladas a lo largo de múltiples ciclos, suelen sentir un cansancio existencial difícil de explicar. Las segundas, más recientes en su tránsito por la materia, tienden a experimentar una desconexión aún más marcada, como si este mundo les resultara extraño, denso, excesivo. Ambas comparten una característica inquietante: la sensación de estar fuera de lugar dentro de su propia familia. No porque la familia sea hostil, sino porque no ofrece el espejo que el alma necesita para reconocerse. Desde esta perspectiva, la familia no es el origen del espíritu, sino el contexto, el escenario elegido o aceptado para cumplir un propósito específico. Y cuando ese propósito no está alineado con las expectativas familiares, surge el conflicto. El alma comienza a resistirse, el cuerpo se tensa, la mente se llena de preguntas. ¿Quién soy realmente, más allá de este apellido? ¿Por qué siento que mi vida debería ser distinta? ¿Por qué me duele tanto encajar? Estas preguntas no aparecen en quienes se sienten plenamente integrados a su linaje. Aparecen en quienes presienten que su historia no empieza ahí, que hay algo antes, algo más amplio, algo que no fue contado. En algunas tradiciones chamánicas, se afirma que el alma puede fragmentarse cuando encarna en un entorno que no reconoce su naturaleza. Una parte del espíritu permanece despierta, observando, mientras otra intenta sobrevivir adaptándose. Esta fragmentación genera una sensación constante de incompletud, como si siempre faltara algo, incluso en los momentos de aparente estabilidad. Y entonces aparece el miedo. No un miedo concreto, sino un temor difuso, persistente. El miedo a no tener raíces. El miedo a estar solo en un mundo que exige pertenencia. El miedo a descubrir que tu verdadero origen no está anclado a nada conocido. Este miedo se intensifica cuando comienzas a notar que tu manera de sentir, de amar, de pensar, es distinta a la de tu familia. Cuando tus silencios son más largos, tus reflexiones más profundas, tus emociones más intensas, cuando intuyes cosas que otros no ven, o cuando percibes tensiones que nadie más parece notar. Desde fuera, pueden decir que exageras, que eres sensible, que eres extraño, pero por dentro lo sabes. No se trata de sensibilidad, sino de memoria. Una memoria que no es mental, sino espiritual. Una memoria que no se puede explicar, pero que pesa. La idea de que el espíritu pueda venir de otro lugar no siempre se refiere a un sitio físico. A veces ese lugar es un estado de conciencia distinto, un nivel de percepción más amplio, un modo de existir menos fragmentado,
y al encarnar en un sistema familiar que no vibra en esa frecuencia, el alma lo siente como una caída, como una pérdida. Por eso, muchas personas con esta sensación desarrollan desde jóvenes una búsqueda intensa. Buscan respuestas en libros, en creencias, en prácticas espirituales, en el arte, en el silencio. Buscan algo que les devuelva la sensación de hogar. No un hogar material, sino uno interno. Un lugar donde no tengan que traducirse, justificarse o esconderse. Pero esta búsqueda no es lineal. Está llena de dudas, retrocesos, momentos de negación. Porque aceptar que tu espíritu podría no pertenecer del todo a tu familia implica aceptar que tu camino será distinto, más solitario, más incierto, más profundo, y aún así, hay algo que empuja desde dentro, algo que no se conforma con explicaciones simples, algo que se inquieta cada vez que intentas reducir tu identidad a un rol heredado. Ese algo es la misma fuerza que, lentamente, comienza a cuestionar el origen conocido y a abrir la posibilidad de uno más vasto. Una posibilidad que no tranquiliza de inmediato. Una posibilidad que no ofrece respuestas claras. Una posibilidad que, en lugar de cerrar preguntas, las multiplica. Porque cuando el espíritu empieza a recordar que podría venir de otro lugar, ya no hay retorno a la ignorancia cómoda. Algo se ha movido. Algo se ha despertado. Y aunque todavía no tenga forma ni nombre, su presencia se hace cada vez más difícil de ignorar. La verdad que transforma. Origen y pertinencia. Cuando la idea de un origen distinto deja de ser solo una sospecha y comienza a sentirse como una certeza silenciosa, algo profundo se mueve en el interior. No es alivio inmediato. Tampoco es miedo puro. Es una mezcla densa, difícil de nombrar, como si una puerta interna se abriera lentamente y dejara pasar una luz que, al principio, lastima los ojos acostumbrados a la penumbra. La verdad que transforma no aparece de golpe. Se filtra, se manifiesta en pequeños momentos de lucidez, en instantes en los que todo parece encajar y al mismo tiempo desarmarse. Comprender que el origen no se limita a la familia biológica implica atravesar una de las crisis más profundas de la identidad humana. La redefinición de la pertenencia. Durante siglos, la pertenencia ha sido entendida como algo externo, pertenecer a una familia, a un apellido, a una sangre, a una tradición. Desde niños se nos enseña que ahí está nuestro lugar, nuestro refugio, nuestro comienzo. Pero cuando el alma no se reconoce en ese espacio, la noción misma de pertenecer se vuelve frágil, casi peligrosa, porque cuestionarla es cuestionarlo todo. Muchas personas pasan la vida intentando forzar esa pertenencia. Se adaptan, se moldean, se silencian, aprenden a encajar a costa de sí mismas. Y aunque logren una aceptación superficial, el vacío persiste. Un vacío que no se llena con aprobación, ni con éxito, ni con afecto condicionado. Un vacío que señala, una y otra vez, que el origen verdadero no ha sido reconocido. La psicología profunda ha observado que cuando una persona no logra integrar su identidad auténtica dentro del sistema familiar, se produce una fractura interna. Esta fractura no siempre es visible, pero se expresa en una sensación crónica de desarraigo, de no tener un lugar seguro en el mundo. Sin embargo, más allá del análisis psicológico, existe una dimensión más sutil que muchas culturas antiguas sí supieron nombrar: la pertenencia espiritual. Desde esta mirada, el origen no se reduce al nacimiento físico. El origen es la frecuencia desde la cual el alma se expresa. Es la vibración que define cómo percibes la vida, cómo amas, cómo sufres, cómo buscas sentido. Y cuando esa frecuencia no coincide con la del entorno familiar, la sensación de extrañeza es inevitable. Aceptar esta verdad no es rechazar a la familia. No implica negarla ni invalidarla. Implica comprender que la familia cumple un rol, pero no es el todo. Es el primer territorio, no el definitivo. Es el punto de partida, no la totalidad del mapa. Esta comprensión suele venir acompañada de una transformación interna intensa.
La culpa comienza a perder fuerza. La necesidad de aprobación se debilita. Aparece una nueva forma de mirar la historia personal, ya no desde la carencia, sino desde el propósito, ya no desde la herida, sino desde el significado. Muchas tradiciones espirituales enseñan que las almas se encarnan en familias específicas para aprender lecciones concretas. A veces, la lección no es la armonía, sino la diferencia. No es el encaje, sino la individuación. No es la pertenencia automática, sino la construcción consciente de un lugar propio en el mundo. Desde esta perspectiva, sentir que no perteneces no es un castigo. Es una señal de que tu camino no puede ser heredado sin cuestionamiento, de que tu identidad no puede definirse únicamente por lo que recibiste, sino por lo que estás llamado a descubrir. Esta verdad transforma porque devuelve el poder. Deja de colocarte en el rol de víctima del sistema familiar y te sitúa como protagonista de tu proceso interno. Comprendes que no estás incompleto, sino en tránsito, que no estás perdido, sino desafiado a crear tu propia raíz. Pero esta transformación no es cómoda. Requiere atravesar el miedo a la soledad, porque cuando dejas de buscar pertenencia en lugares que no resuenan contigo, te enfrentas a un vacío inicial, un espacio sin referencias claras, un territorio interno aún no explorado. Ese vacío suele asustar, se siente como una caída, como si al soltar lo conocido no hubiera nada que sostenga. Pero con el tiempo, ese mismo vacío comienza a revelarse como un espacio fértil, un lugar donde algo nuevo puede nacer, una pertenencia que no depende de la sangre sino de la autenticidad. En este punto muchas personas descubren que su sensación de no pertenecer estaba señalando una verdad más amplia, que la pertenencia real no es externa, sino interna. No se trata de encajar en un grupo, sino de habitarse plenamente, de reconocerse sin máscaras, sin traducciones, sin disculpas. El origen entonces deja de ser una pregunta angustiante y se convierte en una experiencia viva. Ya no importa tanto de dónde vienes, sino desde dónde vibras, desde qué valores te mueves, desde qué verdad eliges vivir. La familia biológica pasa a ser una parte de la historia, no su totalidad. Este cambio de mirada también transforma la relación con los demás. La necesidad de ser entendido por quienes no pueden comprenderte se disuelve lentamente. En su lugar aparece una aceptación silenciosa. No todos están destinados a caminar al mismo ritmo, ni a ver el mundo desde la misma profundidad. Y en medio de esa aceptación, surge una forma distinta de pertenencia, no ligada a un apellido, sino a una resonancia. Comienzas a reconocer a otros como tú, no por lazos visibles, sino por afinidades invisibles. Personas con las que no necesitas explicarte, con las que el silencio no incomoda, con las que el sentido de hogar aparece sin esfuerzo. Algunas corrientes espirituales llaman a esto familia del alma. No una familia que se hereda, sino que se encuentra. No una familia que se impone, sino que se reconoce. Y aunque este concepto no reemplaza a la familia biológica, sí completa algo que antes estaba incompleto. La verdad que transforma también redefine el dolor del pasado. Las heridas familiares ya no se perciben solo como daños, sino como detonantes, como experiencias que empujaron al alma a buscar más allá, a no conformarse, a profundizar. El sufrimiento adquiere un sentido distinto cuando se lo observa desde la conciencia del origen espiritual. Nada de esto elimina la complejidad emocional. La ambivalencia permanece. El amor y la distancia pueden coexistir. La gratitud y la incomodidad pueden compartir espacio. Pero ya no hay confusión. Ya no hay autoacusación constante. Hay comprensión. Comprender que el origen es más amplio que la familia permite dejar de exigirle a ese sistema lo que no puede dar. Permite liberar expectativas imposibles. Permite honrar lo recibido sin traicionarse. Esta verdad no separa, pero tampoco obliga a permanecer igual. Transforma la forma de estar. Transforma la forma de relacionarse. Transforma la forma de verse a uno mismo. Y en ese proceso, algo esencial se reorganiza por dentro. Una sensación sutil, pero firme,
comienza a ocupar el lugar del antiguo vacío. No es euforia, no es certeza absoluta, es una calma profunda, la calma de quien empieza a sentirse en casa dentro de sí mismo, aun cuando el mundo externo siga siendo incierto, porque cuando el origen deja de ser una pregunta desesperada y se convierte en una vivencia interna, la pertenencia ya no se busca, se encarna, se expresa, se vive, incluso en medio de la duda. Y esa transformación, silenciosa pero irreversible, continúa desplegándose en capas, revelando verdades que no siempre pueden decirse en voz alta, pero que el alma reconoce como propias desde el primer instante en que deja de huir de sí misma.